Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a dar inicio al curso de Derecho Civil 1. Vamos a hacer una introducción al Derecho Civil 1. Y tenemos como objetivo que el educando conozca todos los conceptos básicos de derecho civil, utilizando este conocimiento en los casos concretos que se dan en la sociedad. Vamos a hacer una pequeña introducción. El derecho civil es una de las piedras angulares del ejercicio jurídico y representa una actividad docente y fundamental para el aprendizaje de los abogados. Podemos decir que es la rama más frondosa del derecho. Para comprender el carácter y la finalidad del derecho civil debemos estudiar y consolidar el concepto de derecho. Para los juristas, Collins y Capitan puede tomarse en opciones diferentes. Designa, por ejemplo, ante todo el conjunto de preceptos, reglas o leyes que gobiernan la actividad humana en la sociedad y cuya observancia está sancionada en caso necesario por la coacción social. Así lo definen los juristas Collins y Capitan. Las disciplinas jurídicas son las distintas ramas en que se divide para su estudio la ciencia del derecho. Así podemos citar, por ejemplo, el derecho político, el derecho procesal, el derecho mercantil, el derecho inmobiliario. La clasificación universal del derecho positivo con carácter convencional lo ha dividido en derecho público y derecho privado, donde se reconocen como disciplinas del derecho público a todas las de la enciclopedia jurídica, con excepción del derecho civil y el derecho mercantil, que se estudian como ramas del derecho privado. Estudiaremos ahora el concepto de derecho positivo. Se define al derecho positivo como el sistema de normas jurídicas que regulan la vida de un pueblo en determinado momento histórico. Según Dupasquier, el derecho positivo es el conjunto de esas reglas jurídicas en vigor en un país determinado. Según Ruggiero, el derecho positivo es el conjunto de reglas jurídicas que se realizan en toda comunidad organizada y en los distintos momentos históricos. Entonces vemos diferentes acepciones, ¿verdad?, sobre el derecho. Ahora abordaremos lo que es el concepto de derecho. Según el jurista Cabanelas, el derecho en su más amplia acepción expresa el orden o las órdenes que integra el contenido de códigos, de leyes, reglamentos, costumbres, como preceptos obligatorios, reguladores o supletorios establecidos por el poder público o por el pueblo mismo, a través de la práctica general reiterada o de la tradición usual. ¿Qué entendemos por derecho privado? El derecho privado, en contraposición al derecho público, pues es el que rige los actos entre los particulares y su origen se remonta al derecho. Hablemos entonces sobre el concepto de derecho civil. Citando al jurista Cabanelas, se entiende por derecho civil a una rama del derecho que es un regulador general de las personas, de la familia, de la propiedad, de las cosas y de los bienes. Es decir, este derecho civil estudia todo lo referente a la persona, a la familia, las obligaciones, los contratos, los bienes, ¿verdad? También lo que es la parte registral y lo que es la parte de derecho sucesorio. Técnicamente podemos decir que es el derecho civil el conjunto normativo regulador del Estado, condición y relaciones de las personas en general de la familia, situaciones y comercio de los bienes. ¿Qué comprende sus ramas principales? Bueno, el derecho de las personas, lo decíamos, que incluye la personalidad y la capacidad, el derecho de familia, rector del matrimonio, la paternidad, la filiación y el parentesco, todos estos son temas de derecho civil 1, derecho de las cosas que rige la propiedad y los derechos sobre los bienes, el derecho civil de las obligaciones que comprende el derecho de los contratos. En el enfoque antiguo, el derecho civil hace referencia al pensamiento de los jurisconsultos romanos, donde se destacó Ulpiano, quien dijo que el ius civili es el que ni se separa del todo del ius natural, que es el derecho natural, o el ius petium,
que es el derecho de gente, ni se somete a él totalmente, pues los hombres elaboran sus propios derechos. Es decir, el ius civili, que es el derecho civil como derecho peculiar de un pueblo. Vamos a hablar un poco acerca del antecedente de nuestro Código Civil. Fue para el año de 1867, el natalicio de nuestro insigne poeta Rubén Darío, que se promulgó el primer Código Civil de Nicaragua durante la presidencia de don Tomás Martínez. Este código fue copia fiel del Código chileno, y el actual Código Civil de la República de Nicaragua, que fue creado de acuerdo con los decretos legislativos del 3 de noviembre de 1899 y del 14 de octubre de 1898, y fue promulgado el 1 de febrero de 1904 por el presidente de la República, José Santos Zelaya. Este código acaba de ser reformado en el mes de marzo por el gobierno del presidente Daniel Ortega. Hablaremos sobre los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho se clasifican en principios de derecho y equidad natural. Esto abarca y comprende todos aquellos conceptos fundamentales y preceptos básicos y elementales que inspiran la conciencia y el sentido jurídico. Los principios sistemáticos del derecho positivo, que informan el sistema de normas que regulan las instituciones. Los principios de la ciencia del derecho. Estos sirven para la construcción doctrinal o teórica de las instituciones. Y las reglas del arte del derecho o reglas técnicas que rigen la realización práctica de las doctrinas o de las teorías. Las características de estos principios son tres. Principalidad implica fundamento, elemento, origen, comienzo, razón, condición y causa. La generalidad, es decir, implica género en oposición a especie, y pluralidad en oposición a singularidad. También otra característica es su juridicidad. Se refiere a sus múltiples aspectos. Ahora vamos a ver las fuentes formales del derecho. La fuente directa es la ley. Las fuentes indirectas. Recuerden de que estas fuentes formales, ¿verdad? Del derecho son como una fuente que da origen, ¿verdad? Da origen, perdón, a la jurisprudencia, a la analogía, a los principios generales del derecho, el derecho comparado, tratados internacionales. ¿Qué significa? Que si nosotros vamos a resolver un conflicto, ¿verdad? Que puede ser, por ejemplo, entre países a nivel internacional, pues podemos hacer uso de los tratados internacionales. Si nosotros nos vamos al recurso de casación en la sala civil de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y no hay una ley que regule específicamente esa conducta del hombre, entonces la Corte Suprema puede por primera vez hacer jurisprudencia. ¿Qué significa esto? Que la jurisprudencia es que la Corte Suprema de Justicia se va a pronunciar a través de una sentencia regulando esta situación por primera vez. También podemos resolver un conflicto a través de la analogía. Cuando nosotros decimos que vamos a resolver el conflicto a través de la analogía, significa de que podemos tomar como ejemplo, ¿verdad?, un caso similar en otro país para poder resolver el problema. Y podemos también utilizar todo lo que es el derecho comparado, ¿verdad?, que son otras legislaciones de otros países. Tenemos como fuentes materiales o sociales la sociedad, también la sociedad es fuente de derecho, la cultura, la política, la economía, la religión. Como fuente no escrita tenemos la costumbre. Ustedes han escuchado decir de que la costumbre se hace ley, y es verdad, ¿verdad? Y como fuente escrita tenemos propiamente la ley. Entonces, todas estas fuentes de derecho sirven, ¿verdad?, para dirimir conflictos, para dar solución, ¿verdad?, a los casos que no han sido previstos, que están regulados y plasmados en los convenios internacionales, por ejemplo,
¿verdad? También sabemos de que la cultura de un país, la política de un país, la economía, la religión también es fuente material o social de derecho, ¿verdad? Es decir, la misma sociedad da la pauta, porque la conducta del hombre a través de la historia va sufriendo aquellos fenómenos sociales. ¿Ah? Entonces, esta conducta del hombre se encuentra con un fenómeno social e inmediatamente el Estado viene a dar solución a ese fenómeno social, ¿verdad? Y tiene que hacer uso de todas estas fuentes formales del derecho. Hemos concluido con este tema. Muchas gracias.